Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, jueves. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes, por abrir su corazón para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, para que ustedes y yo, alimentados por la palabra del Señor, perseveremos en ella y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como dice allá en 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el poder, el honor, la gloria, la alabanza, la exaltación, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Es que Herodes era el que había enviado a prender a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes se había casado. Porque Juan decía a Herodes: no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Herodías le aborrecía y quería matarle, pero no podía, pues Herodes temía a Juan, sabiendo que era hombre justo y santo, y le protegía, y al oírle quedaba muy perplejo, y le escuchaba con gusto. Y llegó el día oportuno, cuando Herodes en su cumpleaños dio un banquete a sus magnates y los tribunos y a los principales de Galilea. Entró la hija de la misma Herodías, danzó y gustó mucho a Herodes y a los comensales. El rey entonces dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Salió la muchacha y preguntó a su madre: ¿qué voy a pedir? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entrando al punto, apresuradamente a donde estaba el rey, le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se llenó de tristeza, pero no quiso desairarla a causa del juramento y de los comensales. Y al instante mandó el rey a uno de los guardias con orden de traerle la cabeza de Juan. Se fue y le decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Al enterarse, sus discípulos vinieron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, del versículo 17 al 29. Hoy recordamos el martirio de Juan el Bautista. Hoy jueves 29 de agosto recordamos el martirio de Juan el Bautista. Bien, la palabra de Dios hoy nos enseña a que ustedes y yo, como en el bautismo hemos recibido el ser profetas del Señor, el profeta es el quien habla de parte del Señor y denuncia el pecado. Por eso cuando a nosotros nos bautizan, el sacerdote cuando nos unge con el crisma nos dice: te consagro que seas, para que seas sacerdote, profeta y rey. Porque todos tenemos el sacerdocio común de los fieles, que es diferente al sacerdocio ministerial, que es entendido, ¿no? El sacerdocio ministerial es el sacerdocio de Jesucristo a manera de Melquisedec. Eso lo tienen los sacerdotes, como dice allá en Levítico 16 a 33, los sacerdotes que tienen las manos ungidas. Nosotros tenemos el sacerdocio común de los fieles. Y dice: te consagro que seas sacerdote, profeta y rey. Porque, profeta, porque ustedes y yo, mientras vayamos creciendo en la vida, creciendo en la fe, siempre, mientras más crecemos en nuestra fe, siempre es necesario irnos. De hecho, para ir creciendo más en nuestra fe, es necesario irnos alimentando de la palabra del Señor, ir acercándonos al Señor, y también buscar nuestra salvación y la salvación de los demás. Allá en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 16, dice allá San Pablo que cuando nos dedicamos al aprendizaje, a la enseñanza, a la lectura de la palabra del Señor, así nosotros nos salvaremos a nosotros mismos y también a cuantos nos escuchan. Entonces eso es lo que hace el profeta. Primeramente, en Ezequiel 3, del 1 al 3, nos dice que tenemos que alimentarnos de la palabra del Señor, porque si no nos alimentamos de la palabra del Señor, ¿qué vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿Qué vamos a enseñar a los demás? ¿Qué les vamos a compartir? Entonces, primero alimentarnos de la palabra del Señor. Y en Ezequiel capítulo 3, el versículo 10 al 11, nos dice que nos alimentemos de la palabra del Señor y luego la transmitamos, luego la compartamos con los demás. No tenemos que quedarnos con esto nosotros mismos. Ahora, en Ezequiel 3:27 nos dice la palabra de Dios que algunos nos van a escuchar y otros no nos van a escuchar. Mas eso no es nuestro problema, si escuchan o no escuchan, si ponen en práctica o no ponen en práctica. Lo que Dios nos manda a ustedes y a mí como cristianos, que hemos hecho el sacramento de la confirmación y hemos recibido los dones del Espíritu Santo, estamos llamados a ser, como dice allá en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 3, soldados de Cristo, a seguir creciendo en la fe y hablar a los demás. Escuchen o no escuchen. Ahí es donde está el detalle. En Ezequiel capítulo 2, del versículo 3 al 4, nos dice que tenemos que hablar a los demás, que son rebeldes. Porque al mundo de hoy en día le gusta escuchar las noticias y muchas falsas noticias y muchas cosas. Pero cuando se trata de la palabra del Señor, ahí no tienen tiempo. No todos, pero muchos sí. Son rebeldes. Ahí sí o no, cada quien piensa lo que quiere, que esto, que lo otro. Pero una persona que es fiel a Jesucristo siempre ha de hablar a los demás de Dios. Siempre ha de llevar, como dice allá en 2 Corintios capítulo 2, versículo 15, siempre ha de ser ese buen olor de Cristo para donde quiera que vaya. Siempre, donde quiera que vaya, ha de llevar, en cada oportunidad que tenga, ha de hablar de Dios, ha de invitar a la oración, ha de invitar a leer la lectura, a hacer lección divina. Entonces eso es un verdadero cristiano, un verdadero profeta. Por eso allá en 1 Corintios capítulo 14, del 1 en adelante, nos dice que tenemos todos que pedir el don de la profecía. El don de la profecía. Ahora, muchos se confunden. El don de la profecía, muchos, yo soy profeta, esto va a pasar. No. El don de la profecía, según la palabra de Dios, es uno alimentarse de la palabra del Señor, o sea, recibir la palabra de Dios con humildad.
ponerla en práctica, guardarla con exactitud y transmitir a los demás con fidelidad a Jesucristo, tal y cual como Dios lo enseña. Dice, ve y di todo lo que yo te mande, nos dice ahí en Jeremías capítulo 1 del versículo 6 al 9. Todo lo que Dios nos enseña, todo lo que Dios nos dice, tenemos que poner por obra y también eso hablar a los demás. Entonces, eso es un profeta. Y Juan el Bautista era el profeta que allá en Isaías capítulo 40 del versículo 1 en adelante, es esa voz que clama en el desierto. Él venía con el espíritu de Elías, dice allá en San Lucas capítulo 1 del versículo 15 en adelante. Y me llama mucho la atención porque a Elías también en cierto momento se encuentra perseguido. Vamos a ver en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 10. Y miren, él a pesar de que está perseguido, siente celos del Señor, celos de que las personas hayan abandonado a Dios. Miren cómo dice allá en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 10. Él dijo, ardo en celo por Yahvé, Dios Sebaot, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derrotado tus altares y han pasado a espada a tus profetas. Quedo yo solo y buscan mi vida para quitármela. Entonces el pueblo rebelde que no quiere escuchar a Dios, no solamente no escuchan la palabra de Dios a través de los profetas, sino a los que les hablan, le quieren matar. Jeremías dice, ardo en celo por el Señor. Y ese tiene que ser nuestro celo cristiano, nuestro celo que nuestros familiares, que nuestros seres queridos se estén alejando del Señor o se hayan alejado del Señor. Tiene que ser nuestro celo por hacerles volver al sentido cristiano, por hacerles volver a los caminos de Dios. Allá Santiago nos va a decir algo muy importante en el capítulo 5. Vamos a leerlo. Santiago capítulo 5 del versículo 19 al 20. Santiago nos dice qué debemos hacer cuando algún hermano de nosotros o alguna hermana de nosotros, hermanos en Jesucristo, se hayan apartado de la sana doctrina. ¿Qué debemos hacer? Santiago capítulo 5 del versículo 19 al 20. Hermanos míos, si alguno de vosotros se desvía de la verdad y otro le convierte. Entonces, cuando alguien se desvía de la verdad, ¿qué tiene que hacer un cristiano fiel a Dios? Convertirle, predicarle con la palabra del Señor, animarle para que su fe se fortalezca. Romanos 10:17 nos dice que la fe viene de la predicación de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios tenemos que fortalecer a nuestros hermanos y predicarles. ¿Para qué? Para que se conviertan. Hermanos míos, si alguno de vosotros se desvía de la verdad y otro le convierte, sepa que el que convierte a un pecador de su camino desviado, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Entonces, cuando ustedes y yo ayudamos a los que andan débiles en la fe, dice, sepa que el que convierte a un pecador de su camino desviado, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Entonces, por eso es necesario que ustedes y yo nos alimentemos de la palabra del Señor para tanto que nuestra fe se fortalezca y ayudar a fortalecer la fe de los demás. Por eso en Gálatas 6:1 el apóstol San Pablo nos dice que cuando alguien caiga, ustedes los espirituales, ayúdenle con amor, con ternura, y dice, cuídense ustedes también de no caer, porque tú también puedes ser tentado. Entonces, por eso no podemos nosotros decir, oye, yo estoy en el camino del Señor, a mí nunca voy a tener una prueba, una crisis. No, también nosotros podemos caer. Por allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 12, dice San Pablo que el que esté firme
tenga cuidado de no caer. Bien, entonces eso es lo que hace el profeta. Y obviamente el profeta siempre va a tener pruebas. Aquí San Juan, ¿qué sucede? Él San Juan vio el pecado en cual estaba Herodes. Entonces él le va a predicar. Él está cumpliendo con lo que Dios manda. Vamos a ver cómo dice ya en Isaías capítulo 58. En Isaías capítulo 58, versículo 1, escuchen cómo dice la palabra del Señor. Clama sin tregua, bien fuerte, levanta tu voz como trompeta, denuncia a mi pueblo su rebeldía, a la casa de Jacob sus pecados. Entonces dice, clama en voz fuerte, sin miedo, denuncia a mi pueblo su rebeldía, denúnciale a mi pueblo sus pecados. Eso es alguien que es fiel a Jesucristo y lo hace así. Pero el que quiere agradar a los hombres, no les predica porque de pronto se van a molestar, de pronto se van a sentir mal. Es que ellos también tienen sentimientos. ¿Saben lo que dice el profeta Isaías? Vamos a Isaías capítulo 56, versículo 10, a ver si él dice lo mismo. Isaías capítulo 56, versículo 10. Sus vigías están ciegos, no hay ninguno que se enterre. Nos hemos vuelto muchos ciegos espiritualmente, vemos el pecado, no queremos denunciar, incluso vivimos en pecado y no queremos cambiar. Todos ellos, perros mudos, no saben ladrar, y los videntes se acuestan habituados a dormir. Entonces, cuando ustedes y yo no denunciamos el pecado, somos unos perros mudos. Alguien obviamente dirá, ay, pero qué falta de caridad, ¿cómo se atreve a decir perros mudos? Bueno, usted cuando se muera, ahí le reclama al profeta Isaías. El profeta Isaías, ¿por qué usted habla así? Y Isaías, por ejemplo, cuando denuncia el pecado, allí en Isaías capítulo 1, el versículo 4, hay gente pecadora. Le voy a leer un momento, mire cómo habla el profeta. A los que piensan que es falta de caridad, no hay que decirles nada por agradar a los hombres, porque le aplaudan los hombres. Gálatas 1:10 dice, si quisiera agradar a los hombres, ya no sería siervo de Dios. Mas miren cómo dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 1, versículo 4. Hay gente pecadora, pueblo tarado de culpa, raza de malvados, hijos de perdición. Han abandonado a Yahvé, han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto de espalda. Esa es la actitud del profeta, el serle fiel a Dios. Y eso es lo que Juan Bautista hacía. Hoy estamos recordando el martirio de Juan el Bautista. ¿Qué le dijo él a Herodes? No te está permitido tener a Herodías, mujer de tu hermano Filipo. En otras palabras, él se había casado con su cuñada y estaba en pecado de adulterio. Juan, como profeta de Dios, tiene que denunciar ese pecado. Guste o no le guste a Herodías o Herodes, él tiene que ser fiel a Dios. Levítico capítulo 19, versículo 17, dice la palabra de Dios que no tenemos que odiar a los demás, pero que tenemos que denunciar el pecado para nosotros no cargar con aquel pecado. Por eso allá en Ezequiel capítulo 3, el versículo 16 al 19 dice que somos como centinela de Dios, como esa sirena que tiene que avisar a los demás que cuando alguien esté en pecado, tenemos que dejar de saber con amor, con dulzura, hermano, esto es pecado. Esto dice la palabra de Dios. Porque si nosotros callamos, somos cómplices de aquel pecado y Dios nos va a pedir cuentas a nosotros por eso. Por eso cuando haya papás que ven que sus hijos están en pecado, tienen que decirle, hijito, esto es pecado, hija, esto es pecado. Hay que decirle las cosas como son, o si no se cargan con ese pecado. Así es de serio las cosas de Dios. Entonces no es cada quien piensa lo que quiere. No.
hay que escuchar la palabra de Dios. Y Juan le decía a Herodes, tú estás en adulterio, tú no puedes estar así. Y Herodías le quería matar a Juan, y le odiaba. Entonces, eso sucede muchas de las veces cuando uno habla a las personas. Muchos le dicen, oh, pero mejor no me digas, yo prefiero seguir en la ignorancia que saber y tener mi cargo de conciencia. O si no, otros empiezan a odiar a una persona. ¿Por qué? Porque les habla de la palabra de Dios, porque les habla cómo llegar al camino a la salvación. 1 Juan 3:15 dice, el que odia es un asesino. Y según ellos dicen, yo no he matado a nadie, no soy en pecado. Solamente con el hecho de odiar, estás en un estado de muerte. Dice la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 15. Ahora cualquiera puede decir, yo no estoy de acuerdo. Bueno, cuando usted se muere, ahí usted le pregunta a Dios, ¿por qué es así? ¿Ok? Mientras tanto, si Dios dice esto, esto lo hacemos y punto. Muy bien. Entonces, por eso a Juan le querían matar. Le pasaba algo como le pasaba al profeta Jeremías. Le querían dejar vivir si es que él no predicaba. Pero si quería predicar la palabra de Dios, le querían matar. Mire cómo dice en Jeremías capítulo 11 del versículo 18 en adelante. Yahvé me lo hizo saber y así lo supe. Entonces me descubriste, Yahvé, sus intrigas, y yo que estaba como cordero manso llevado al matadero sin saber que intrigaban contra mí. Destruyamos el árbol en su vigor, borrémoslo de la tierra, los vivos, y su nombre no se vuelva a mencionar. Borrémoslo de la tierra de los vivos y su nombre no se vuelva a mencionar. Oh Yahvé Sebaot, juez de lo justo, que escrutas los riñones y el corazón, vea yo tu venganza contra ellos, porque a ti he manifestado mi causa. Y en efecto, así dice Yahvé, tocante a los de Anatot, que buscan mi muerte. Ellos buscaban la muerte de Jeremías, el profeta de Yahvé. Cuando ellos dicen, no profetices en nombre de Yahvé y no morirás a nuestras manos. Esas son las amenazas que el profeta Jeremías y hacía. Y ustedes pueden leer todo el libro del profeta Jeremías. Él tenía pruebas, por ejemplo, allá en Jeremías 38, buscaba matarle, porque él, por hablar de la palabra de Dios, él era el, como quien dice, él era el malo de ahí. ¿Por qué? Por hablar de la palabra del Señor. Y siempre la persona que habla de la palabra del Señor, para los pecadores, ese es el malo. Pero para los creyentes, ese es como quien dice allá como dice allá en la primera, en Filipenses capítulo 2, versículo 15. Es como esa lámpara que alumbra, esa antorcha que brilla para ellos en un mundo lleno de oscuridad. Porque hay personas que al escuchar la palabra de Dios se llenan de gozo, se llenan de alegría, crece su saber. Y mientras hay otras personas que al escuchar la palabra de Dios, más al escuchar la palabra de Dios, más se enojan, se ponen bravos y a veces hasta amenazan, deja de hablar de eso. Pero cuando se habla acerca de otras cosas mundanas, ahí no dicen nada. Ahí están tranquilos. Entonces, por eso estamos todos invitados a tener ese celo por el Evangelio. Y para terminar, quiero leer un momento con ustedes 2 Corintios capítulo 11, versículo del 1 en adelante, para que ustedes vean cómo el apóstol San Pablo está celoso por los cristianos que se han dejado convencer de la mentira. Miren cómo dice. Ojalá pudieras soportar un poco mi locura, si es que me lo soportáis. Celoso estoy de vosotros con celos de Dios. Eso es la actitud del cristiano, sentirnos celosos
con celos de Dios, no que el esposo tiene que celar a la esposa, no, o el hermano al otro hermano, no, celosos con celos de Dios. Recuerdan allá Jeremías, primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 10, versículo 14, dice Elías, ardo en celo por ti, Yahvé, porque el pueblo ha abandonado a ti. O sea, el profeta está celoso porque las personas han abandonado a Yahvé, los caminos de Dios. Entonces, por eso también San Pablo está celoso. Dice, con celos de Dios. Pues os tengo desposados con un solo esposo. El esposo es que Cristo. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Apocalipsis 21. En Colosenses 1:18 dice Jesucristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. O sea, la iglesia es nos explica también allá San Pablo en Efesios capítulo 5 del 22 al 32. Cristo es la cabeza, la esposa es el cuerpo. ¿Okay? Entonces dice aquí, ojalá pudierais soportar un poco de locura, si es que me lo soportáis. Celoso estoy de vosotros con celos de Dios, pues os tengo desposados con un solo esposo, para presentaros cual casta virgen. Entonces dice San Pablo, los tengo desposados, comprometidos con un solo esposo. O sea, un esposo, una esposa, una cabeza y un cuerpo, que es la iglesia. Nada de que la iglesia no salva, Cristo no fundó ninguna iglesia, la iglesia no es importante, nada de eso. Cristo fundó una iglesia, Mateo 16:18. Entonces, Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora, alguien que diga, pero la iglesia no salva, falso. Hechos 2:47 dice que el Señor iba agregándole a la iglesia a todos quienes debían de ser salvos. ¿Por qué es importante la iglesia? Efesios 3:21, a Dios se le da la gloria en la iglesia. 1 Timoteo 3:15, la iglesia es la casa de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Entonces, los celos de San Pablo son que algunas personas han abandonado la iglesia de Cristo, yéndose detrás de mentirosos. Dice, los tengo desposados para presentarlos con un solo esposo, para presentarlos cual casta virgen. Lo que quiere decir que cuando una persona se sale de la iglesia católica es prostitución espiritual. Cuando se va detrás de una iglesia fundada por un hombre y abandona la iglesia de Cristo, es prostitución espiritual. Por eso dice San Pablo, quiero presentarles a Cristo como cual casta virgen. Pero temo que al igual que la serpiente engañó a Eva con su astucia, se perviertan vuestras mentes, apartándose de la sinceridad con Cristo. Entonces, ¿qué sucede hoy en día? Que muchas personas se dejan llevar por el sentimentalismo, se han alejado de Dios, cada quien toma la Biblia, interpreta a su manera, olvidándose del magisterio, olvidándose de la tradición, olvidándose que la Iglesia Católica fue quien puso juntos los libros inspirados por Dios, se olvidan de todo y se han ido. Entonces San Pablo está hablando también de esos celos, los mismos celos que Juan el Bautista tenía de que sus hermanos estén viviendo en pecado, los celos que el profeta Elías, él dice, ardo en celos porque el pueblo ha abandonado a Yahvé. Y los mismos celos que San Pablo tiene cuando él está celoso, que las personas se van detrás de profetas, entre comillas, mentirosos. En el versículo 13 al 15, 2 de Corintios 11, del 13 al 15, dice que son ministros de Satanás, son obreros fraudulentos. Y San Pablo está celoso de eso. Por eso ustedes y yo estamos llamados a ser ese profeta de nuestra familia, de nuestra comunidad. Porque si el Señor pone estas palabras en nosotros, no debemos nosotros de descuidarlo, dejarlo ahí, pasar por alto, sino debemos de compartirlo, debemos de preocuparnos de nuestros familiares, de preocuparnos de la salvación de nuestros seres queridos. No es solamente escuchar el evangelio del día y ya. Tenemos nosotros a ver qué es lo que podemos hacer por nuestros familiares. Por lo menos podemos
orar con ellos juntos, podemos también leer la palabra de Dios con ellos, lección divina. Y si no tenemos tal experiencia, compartan el Evangelio del día, que aquí ya se les da, se les muestra con capítulo y versículo, con mucha humildad y mucho cariño, para que lo puedan escuchar, para que puedan practicar, para que lo puedan poner por obra, para que no haya excusas. Es que yo no sé, yo no entiendo. Y ya hay alguien quien les explica con mucha claridad, con palabras que todos puedan entender, desde los niños hasta los grandes. Entonces simplemente hay que ponernos en acción. Para terminar, quiero leer con ustedes 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8. Si alguien no tiene cuidado de los suyos, principalmente de sus familiares, ha renegado de la fe y es peor que un infiel. Hay personas que se dedican, y es bueno, a la oración, a la lectura, pero no comparten nada con su familia. De pronto porque tal vez pueda que vivan en algún pecado y si les hablo se pueden enojar o lo que sea. Y el que se porta así, olvidándose de compartir las cosas de Dios, la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo con sus familiares, dice, es peor que un infiel. Por eso es necesario nosotros alimentarnos con la palabra del Señor y empezar evangelizando desde nuestra casa. No estar esperando a ver cuándo compartir la palabra de Dios con otras personas, lo cual está bien, pero primero desde la casa, desde nuestros hijos, desde nuestro hogar, desde allí empieza todo, para que no seamos esos que llama la Escritura infieles a Jesucristo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Como dice ya en 2 Corintios 13:13, los amo en el amor de Jesucristo. Que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada una de vuestras necesidades, por las necesidades de vuestras familias y del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta, su hermano en Jesucristo. Les invito a que le den suscribir a su canal de evangelización. Denle compartir. Compartiendo nos ayudan a evangelizar. Como dice en Números 6:24, que el Señor les bendiga y les proteja.